Desde el formato Zoom queremos darle la bienvenida, estimada Ana María, qué gusto encontrarnos y bueno, se ha iniciado campaña, estamos a puertas de lo que será esta fiesta democrática. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está la campaña hoy por hoy? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Radio Espacio. Todo mi cariño desde Milagro, la tierra más dulce, y Jonathan Mira. ¿Cómo va esa campaña? La campaña, a pesar de la realidad que uno palpa en el territorio, de la angustia que vivimos, unos tal vez en extrema, por inseguridad, por falta de medicina, por la grave crisis económica en el tema del desempleo, no hay dinero en los bolsillos, hay esperanza, hay entusiasmo, esa esperanza de que sí es posible revivir Ecuador, volver a tener un Ecuador de paz, un Ecuador con servicios de calidad, de educación de calidad, de salud de calidad, pero sobre todo ese Ecuador de paz en donde uno pueda salir de su casa tranquilo. Te necesitamos pacificar al Ecuador y la ciudadanía tiene esa esperanza de un cambio seguro, de un gobierno de verdad, un gobierno que llegue a cumplir y a servir a la gente. Y esa esperanza es con Luisa, presidenta, y los asambleístas de la Revolución Ciudadana en la lista 5. ¿Cómo empezar ese cambio, estimada Ana María? Hemos estado muy atentos a lo que fue el debate de asambleístas nacionales. Aquí se hablaba bastante el tema de seguridad, cambio de leyes, reformas de la Constitución. ¿Qué han pensado ustedes dentro de Revolución Ciudadana para hacer este cambio que necesita hoy más que nunca el país y del que usted ha hablado hoy? Jonathan, hacer lo que somos muy buenos dentro de la Revolución Ciudadana, sentarnos a trabajar. Hace falta trabajar, hace falta entregar ese amor de patria a la ciudadanía. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es una persona que está puesta ahí ¿para qué? Para servirte. Lastimosamente hemos evidenciado mucha ineptitud, y voy a hablar de ineptitud, Jonathan, por no hablar de maldad, porque ver tanto sufrimiento de la gente, tanta angustia, que no se garantice ni siquiera la vida, que te tengas que morir porque no, el Estado no paga las dializadoras, más de 1.000 muertes, no hay medicina, te mueres porque no hay medicina. En redes sociales se ven situaciones angustiantes y desesperantes de gente que llora afuera de los hospitales porque no los reciben. Gente que no puede ir a comprar una receta porque no es que no quiere, no tiene. Gente que se ahoga en la desesperanza y en la angustia porque no tiene empleo ni la madre ni el padre y tienen hijos que alimentar. Entonces, hay una angustia, sí, pero que la Revolución Ciudadana llega una vez más con ese cambio seguro, a servirte, a servirte. Nosotros, la Revolución Ciudadana tuvo un periodo de 2007 al 2017 en donde lo único que hizo fue entregar todo su amor de patria, todo ese conocimiento, todo ese equipo, toda esa experiencia y volcarlo hacia el bienestar de la ciudadanía de los ecuatorianos. Bueno, una vez más, apostarle a ese cambio seguro con Luisa, presidenta, bajo su liderazgo y todos los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Hace falta trabajar, queridos ciudadanos. Ya no comas cuento, porque es que Jonathan termina siendo así. Ya no comas cuento. Pregúntese, ¿se sentía mejor hasta el 2017 y después del 2017 hasta acá? Analice cuál era su situación. Si su situación definitivamente hasta el 2017 era diferente a la que tenemos ahora, usted tiene en sus manos la solución. Usted tiene eso tan poderoso que no solo es entregar su confianza, no es solo ir a dejar un voto, es ese boleto que va a permitir que usted cambie su presente y su futuro. O seguimos con 4 años más de lo mismo que tenemos ahora, incluso peor, o queremos un cambio seguro. Y mira, con un ejemplo tan simple, Jonathan y Ciudadanos. Mucha gente habla y dice, no, es que pobrecito el presidente Novoa, es que no tuvo mucho tiempo. Entonces, no, no es así. A no dejarnos engañar, porque los que pagamos las consecuencias somos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué pasó con la crisis eléctrica? Todos los candidatos sabían de la situación que venía, de la sequía. Se habló del debate. Novoa se presentó como un experto y dijo que no era problema de, de generación, sino de distribución. Entonces, desde ahí el primer problema, cuando ya en el debate se habló de sequía.
Bueno, él dijo que iba a solucionar el problema que él consideraba en 9 meses. Ya se le acaba el gobierno y lo único que hizo fue ni siquiera sostener, Jonathan, fue perjudicar todo. O sea, y ahí es cuando viene una reflexión profunda, porque eso es lo que al menos quien les habla llama a la ciudadanía, a una reflexión profunda. El poco tiempo no es justificativo para ni siquiera sostener una situación. Las situaciones las han agravado. Y ahí entra la ineptitud, por no hablar de la maldad. Están buscando que el Ecuador se llene de desesperanza, que todos nos convirtamos en pobres, que, o sea, que ya no exista la clase media, que ya no hay empleo. Se han perdido más de 240.000 empleos plenos. Entonces ni siquiera se ha sostenido el empleo. Entonces, si tú dices, a ver, ay, pobrecito, le faltó tiempo, entonces sostenga el empleo que hay. Si le faltó tiempo, entonces busque la forma de que no haya tantas horas de apagones. No hizo absolutamente nada. Y ese absolutamente nada se transforma en qué? En malestar, en falta de derechos. 14 horas de apagones. Los primeros 3 trimestres, el Ecuador ha decrecido en más de 2 puntos. Todavía falta el último trimestre, que fue realmente cuando se tuvo los apagones más fuertes. Imagínate, si ya decrecimos 2 puntos, ¿cuánto vamos a decrecer realmente cuando salgan las estadísticas del banco, del banco del BCE, del Banco del Ecuador? Imagínate, ¿cuánto más, cuántos millones de dólares se perdieron por los apagones? Entonces, no se trata de justificar, de seguir echando, ya no estamos para, Jonathan, para soportar ya tanta inoperancia. La inoperancia se traduce en perjuicio para nosotros, los que sufrimos apagones, los que no tenemos trabajo, los que no tenemos salud, porque tal vez el que me escuche diga, no, pero yo sí tengo trabajo, yo sí tengo mi seguro privado. Y el resto, el Estado debería de garantizarnos 0 minutos de oscuridad. Debería garantizarnos luz. No tenía por qué haberse ido la luz. No, no debió de suceder lo de los apagones. Pero lastimosamente nos gobiernan mentirosos que no se inmutan. O sea, no pasa nada. Hablan con total tranquilidad. A veces yo siento que nos miran como si fuéramos unos monitos con banano en la mano, como que si no razonáramos. Y los ecuatorianos no somos eso. Los ecuatorianos somos personas muy trabajadoras, muy agradecidas, muy responsables, que lo único que queremos, Jonathan, es trabajo. Nosotros queremos oportunidades. Y llega la Revolución Ciudadana una vez más con 3 planes estructurados que Luisa González los viene ya publicando e incluso poniéndolos a disposición del presidente Noboa. El plan Genera, que es para recuperar ese gigante energético que es el Ecuador y que lo destrozaron y que nos tuvieron en 14 horas de oscuridad las programadas, ¿no? Y habían otras que ni siquiera eran programadas, 17, 20 horas en determinadas partes de la ciudad. El plan Impulsa, que está destinado a reactivar la economía para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes, para las personas con discapacidad, volver esa justicia social al servicio de estos 5 grupos prioritarios. Y el plan Protege, ¿para qué? Para devolverle una vez más la paz al Ecuador. Y con estos 3 planes, revivir el Ecuador. ¿Con qué? No solamente con Luisa González, con todo un equipo de trabajo técnico. La Revolución Ciudadana es un equipo de trabajo grande, con gente capacitada, técnica especializada, con planificación. Para eso están los planes, pero debidamente con acciones en corto, mediano y largo plazo, con presupuesto y de dónde sale ese presupuesto. Una vez más, la Revolución Ciudadana a demostrarle al Ecuador de lo que nosotros estamos hechos. ¿Y de qué estamos hechos? De verdad, de trabajo incansable y de amor infinito por la patria. 19 horas con 28 minutos. Estamos dialogando con la magíster Ana María Raffo, quien está candidata a la Asamblea de Guayas por el Distrito 4, si no estamos mal, ¿no es cierto? Distrito 4.
que constituye 21 cantones del Guayas, donde también llega la señal de Radio Espacio 104.7. Estimada Magíster, usted ya fue parte de la Asamblea Nacional, usted es especialista en comunicación estratégica, empresarial e institucional. Ya estando en la Asamblea Nacional, se necesita el tema de los acuerdos, el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo hacer desde el punto de vista referente a lo que usted hoy nos ha comentado? ¿Cómo hacer esa gobernabilidad dependiendo de cuál sea el candidato o candidata que llegue a la presidencia de la República? Jonathan, muchísimas gracias por esa pregunta, porque aquí viene una reflexión profunda a la ciudadanía. ¿Por qué dentro de la Asamblea Nacional la que resulta ser la peor de todo? ¿No? Porque los grandes medios de comunicación con el gobierno se han encargado de ocultar o intentar ocultar su inoperancia culpando a terceros. Y parte de esos terceros es la Asamblea Nacional. Que como hay malos elementos desde el gobierno, también hay malos elementos en la Asamblea Nacional. Es cierto, pero no somos todos. La bancada de la Revolución Ciudadana somos 48 ciudadanos, al igual que usted, que queremos trabajar, sumar un granito para sacar adelante este país, para revivir Ecuador. Nosotros estamos no solo para legislar, sino para fiscalizar, para buscar que se garanticen sus derechos. ¿Cómo lograr esa gobernabilidad? A la ciudadanía, porque la que tiene que garantizar eso dentro de la Asamblea Nacional es la ciudadanía. ¿Y cómo? Resulta que dentro de la Asamblea Nacional hay varias bancadas políticas, ¿no? Y resulta que quien llega al poder, entonces hay una bancada muy fuerte, que es la bancada de la Revolución Ciudadana en la lista 5, y todos los demás corren a aliarse con el poder. Entonces, aunque somos la bancada más numerosa, pero no en mayoría absoluta, o sea, 70 votos, nosotros a los 48 nos toca pelear con todos los demás para que se garanticen sus derechos, porque resulta, ¿qué es lo que resulta dentro de la Asamblea Nacional? Que parece que somos agua y aceite con el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que deberían de trabajar de la mano. Pero ¿por qué no trabajamos de la mano? Porque el Ejecutivo quiere una cosa y el Legislativo quiere otra. Como en toda relación, Jonathan y ciudadanos, para que una relación funcione es porque ambas partes quieren lo mismo. ¿Y por qué no queremos lo mismo? Es simple. Usted lo está viviendo. Usted tiene salud, usted tiene seguridad, usted se siente tranquilo, usted siente que tiene un sistema de justicia que le garantice sus derechos. ¿Sí o no? No. Entonces, resulta que como el Ejecutivo no te garantiza esos derechos porque no le importa, lo ha demostrado. La excusa del tiempo es la excusa más ruin que he escuchado hasta ahora. Entonces, como ellos no quieren bienestar para ti, la Asamblea Nacional y la bancada de la Revolución Ciudadana sí quiere eso. Entonces, las demás bancadas que están con el gobierno necesitan pues de los votos de la Revolución Ciudadana, los necesitan. Entonces somos agua y aceite. Nunca coincidimos porque nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre está aquí para trabajar por los derechos de las mayorías. Lastimosamente, el método de asignación de escaños, y Jonathan, como tú bien sabes, permite atomizar la Asamblea Nacional. Entonces, ahora ya no es como antes, que entrábamos de un solo movimiento. Ahora el método de votación toca dividirlo, el primer escaño para uno, se llevan los votos, si hay 100 votos, el primer escaño se lleva los 100 votos, si es el segundo se divide para 3, se va dividiendo para 5, se va dividiendo para 7, y así automáticamente los candidatos que tienen menos votos ingresan a la Asamblea Nacional. Y ahí viene la atomización, porque entran muchos independientes. Es un negocio ser independiente dentro de la Asamblea Nacional, Jonathan. ¿Por qué? Porque venden su voto, traicionan tu confianza, que tú los elegiste en un movimiento y ellos cogen y se van y venden su voto, tu confianza a otro movimiento por sus intereses mezquinos. Ese es un grave error que tiene la Asamblea Nacional, que se debería de modificar el Código de la Democracia. Y otro, y el más importante, si usted va a votar por un binomio que le presenta un plan de trabajo que lastimosamente cuando llegan a Carondelet ya no lo cumplen, entonces usted está votando por un plan de trabajo que no se cumple, que debería de siempre coincidir con la Asamblea Nacional en buscar el bienestar de la ciudadanía, y resulta que como no cumplen, somos agua y aceite. Entonces, aquí está la Revolución Ciudadana con planes claros de cómo vamos a revivir el Ecuador con Luisa González y los asambleístas de la lista 5. Entonces, usted, para revivir el Ecuador juntos con esperanza,
A la presidencia, lista 5. Y a la Asamblea Nacional, lista 5. Y vamos juntos, ahora sí, una vez más, en equipo, a demostrarte para que revivas y recuerdes lo que era el Ecuador hasta el 2017. Un Ecuador de paz, un Ecuador que se encaminaba al desarrollo, un Ecuador que tenía salud, un Ecuador que tenía educación, que faltaba mucho por hacer. Por supuesto, los expertos que dicen, Jonathan, se necesitan al menos 30 años bajo ese mismo camino de desarrollo para salir del subdesarrollo. Digámosles basta a esos mentirosos que nos ofrecen todo y cuando llegan a Carondelet se olvidan de ti. Hay como encaminar al Ecuador a ese nuevo país que todos queremos y que buscamos para nuestros hijos y familia. Sin duda alguna. Mira, en las campañas anteriores que nos criticaban a la Revolución Ciudadana, porque es que a la Revolución Ciudadana le critican todo, si lo hizo o si no lo hizo. Entonces, ¿qué nos decían? Ah, ya no repitan eso, es que ya lo hicieron y lo saben hacer. Bueno, ya lo hicimos. Es que es verdad, sabemos cómo hacerlo. Ya lo hicimos realidad una vez. Y lastimosamente hablaron, intentan, o mejor dicho, mancillaron la honra de Rafael Correa, que fue el presidente del 2007 al 2017 en ese gobierno, la Revolución Ciudadana, y mancillaron su trabajo por todos lados. Una de esas grandes mentiras que eran las que mencionaban Jonathan y Ciudadanos es que Rafael Correa tenía un estado obeso. Solo vamos a hablar de la seguridad y enfocarnos en esa frase del estado obeso, porque parece un nombre Tiempo, sí. marquetero, ¿no? Pero ese estado obeso que criticó la derecha, que 8 años el Ecuador le entregó la oportunidad para cambiar Ecuador, para demostrar simplemente con trabajo que tenían que hacerlo mejor de lo que hizo Rafael Correa, mejor de lo que hizo la Revolución Ciudadana. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Entonces, imagínate con la seguridad, el estado obeso de los que ellos hablan y desaparecieron todo. Primero, anularon, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio Coordinador que coordinaba las diferentes instituciones. ¿Para qué? Para primero proteger las fronteras y evitar el tema de tráfico de armas, tráfico de droga, de sustancias ilícitas, puertos, aduanas. Ya no hay quien coordine eso porque hasta con el sistema de justicia se coordinaba. Ya no hay Ministerio Coordinador de Seguridad. Luego dijeron no, el Ministerio del Interior que se encargaba de la Policía Nacional, exclusivamente para devolverle y que se le devolvió la dignidad a la Policía Nacional de ser esos guardianes de nosotros. Ya no hay Ministerio del Interior. Luego eliminaron el Ministerio de Justicia, el encargado exclusivo de las cárceles, de la rehabilitación, de ese sistema penitenciario, que ahora son, ¿qué son? Son escuelas del crimen organizado, son los hoteles de ellos, ellos hacen y deshacen. Entonces, ese estado obeso con el que te mintieron, difamaron a ese gobierno, que lo único que hizo fue convertirnos en el segundo país más seguro de Latinoamérica, en donde uno salía de su casa sin miedo de que una bala te asesine o que te quieran matar por un simple celular. Nos convirtieron en el segundo más seguro de Latinoamérica. América. Y ahora tenemos que salir con el Jesús a los que creemos en una religión, pidiéndole al cielo que así como salimos sanos, regresemos sanos, porque ya ni siquiera en los centros comerciales más aniñados del Ecuador estás a salvo, porque ahí hay sicariatos y ahí hay balas perdidas. Y así seguirán asesinando a mucha gente inocente. Entonces, te hablaron del Estado obeso. Aquí estamos pagando las consecuencias de eso tan falso y tan ruin del Estado obeso. Y ahora lloramos lágrimas de sangre, Jonathan. ¿Y todo por qué? Porque no pudieron ser mejor que un gobierno. Solo tenían que haber superado el trabajo incansable, el amor comprometido del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y no lo hicieron. Y como no pudieron, entonces se dedicaron a difamar, a perseguirnos políticamente, a engañar a la ciudadanía diciéndole que cuando estábamos mejor, no, resulta que no estamos mejor. Ahora tenemos las consecuencias. Lastimosamente, nos enseñaron a odiar, menos mal es el 15% que odia,
pero el resto de la ciudadanía es la mayoría, por eso somos la mayor fuerza política, Jonathan. No es de gratis que seamos la mayor fuerza política, es simplemente porque la ciudadanía cree en nosotros. ¿Y por qué cree? Porque nosotros demostramos que lo que nosotros decimos cumplimos, tenemos credibilidad, algo que no tiene ninguno de los otros movimientos políticos. Por eso somos la mayor fuerza política. En la parte final, estimada Ana María, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? A quienes también han escuchado acá en la provincia de Bolívar, parte de Guayas y Manabí, donde llega nuestra señal, y parte del Oro y parte de Chimborazo. ¿Cómo lo encontramos en redes? ¿Cómo pueden dialogar con usted a la gente que quiera sumarse a su propuesta y al trabajo que viene haciendo Ana María Raffo, quien busca ser nuevamente asambleísta por el Distrito 4 Guayas? Jonathan, queridos amigos, mis redes sociales me encuentran como Ana María Raffo Guevara. Soy parte actual, soy asambleísta con licencia sin remuneración, cumpliendo con la ley, no como el presidente candidato que violenta la ley y la constitución. Me encuentran en las redes. Estoy actualmente en la Comisión de Educación. Terminaré mi periodo el 13 de mayo del 2025 y con la confianza de todos los guayasenses del Distrito 4, que son los que me votan, volveré una vez más a seguir luchando, Jonathan y ciudadanos. ¿Por qué? Por esa educación de calidad, por esa educación gratuita, pero no solo por la educación, porque estoy en esa comisión, sino también seguiré la lucha por mis agricultores. Pertenezco a un distrito que es del Guayas, netamente rural, dedicado al agro, seguir luchando por la salud, seguir luchando por tus derechos. Soy asambleísta de la provincia del Guayas, pero también soy tu asambleísta. Así que sígueme en las redes sociales, estoy completamente a tu servicio. Jonathan, aquí un paréntesis, siempre le digo a mi equipo a veces, denme 2, 3 horas, por favor, no me interrumpan, que voy a despachar desde TikTok. Y los que me siguen saben lo que les estoy hablando. Y despacho todas mis redes sociales. Ahí recibo denuncias. El 98% de mis denuncias son a través de redes sociales y le respondo a la gente y trabajamos y coordinamos reuniones y así, atendiendo siempre a la ciudadanía. La Revolución Ciudadana se caracteriza por eso, estimado Jonathan, por ser cercanos a nuestro territorio, porque más allá de esa envergadura que me da el pueblo ecuatoriano de ser asambleísta, yo también soy una ciudadana que vive la realidad del país, que me afecta, que no quiero vivir con miedo, quiero vivir con esperanza, porque yo sé que es posible tener un Ecuador de cambio, un Ecuador seguro. Vamos a revivir Ecuador con la lista 5 y Luisa Presidenta. Ha estado con nosotros en nuestro segmento de entrevistas un vis a vis, la magíster Ana María